Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 14 del tiempo ordinario, año A, Dal la lectura de Vangelo secondo Mateo 11, Matteo. 25, 30. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un saludo para todos. Para comprender la oración que Jesús elevó al Padre y que se relata en el pasaje del Evangelio de hoy, debemos contextualizarla en el momento que atravesaba Jesús durante su vida pública, una época realmente difícil en la que las cosas le iban realmente mal, con hostilidad, abandonos. Era uno de esos momentos por los que también pasamos nosotros cuando las cosas toman un mal cariz y no podemos explicar por qué ocurren ciertas cosas y necesitamos orientarnos, saber qué decisiones tomar. ¿Qué estaba ocurriendo? Los escribas y los fariseos se pusieron en su contra desde el principio porque enseguida se dieron cuenta de que se enfrentaban a un innovador peligroso que desafiaba todas sus tradiciones, especialmente porque predicaba un Dios que no condena a nadie y ama a todos incondicionalmente. Luego, con su persona, reproducía a la perfección esta imagen de Dios bueno y solo bueno, para con todos. Jesús estuvo con los pobres, con los publicanos, con los pecadores, acarició a los leprosos, estuvo con los excluidos. Los escribas de las sinagogas enseñaban otra cosa. Enseñaban que Dios solo amaba a los buenos, no a los malos. A los malos los mantenía alejados, no los quería estar cerca de él. Y por supuesto, no podían sino mirar con hostilidad a este joven rabino de Nazaret. Y con él tuvieron continuos enfrentamientos polémicos. En este momento estas hostilidades se acentuaron. A diferencia de los escribas, en el pueblo sencillo de Cafarnaún al principio, la gente había acogido a Jesús con entusiasmo. Luego la simpatía por él empezó a decaer. ¿Y por qué razón? Incluso la gente sencilla empezó a abandonarle. Y la razón es simple, porque habían empezado a comprender lo que Jesús les pedía, que les proponía. Se habían acercado a él para pedirle favores, prodigios, en definitiva, siempre solo para obtener algo de él. En cambio, Jesús les pidió que se convirtieran, es decir, que aprendieran a dar. Enseñó a dar y ellos entendieron tener. Enseñaba que son dichosos los que lo dan todo, los que se hacen pobres, y ellos en cambio soñaban con hacerse ricos. Incluso los apóstoles también cultivaron estos proyectos de vida. Y cuando la gente comprendió que proponía una nueva grandeza, no de los que mandan y son servidos, sino la grandeza de los que sirven, no es de maravillarse que a la gente sencilla empezara a gustarle cada vez menos este maestro. El evangelista Mateo dedica 2 capítulos de su evangelio a relatar lo que ocurrió en este momento de crisis, los capítulos 11 y 12. Y el capítulo 11 comienza presentándonos al primer personaje que entró en crisis, uno que no habríamos esperado, Juan el Bautista. Había sido encarcelado en Maqueronte y fue bien tratado por el rey Herodes Antipas, porque le estimaba, y el Bautista podía recibir las visitas de sus discípulos y se mantenía informado de lo que Jesús predicaba y hacía. Pero el Bautista había predicho que el Mesías intervendría enérgicamente para separar la paja del trigo y quemaría la paja en un fuego inextinguible.
Y luego decía que empuñaría el hacha para cortar las raíces de los árboles improductivos, y ahora en cambio llega a saber que Jesús se juntaba con los pecadores. En vez de quemar esa paja que son los malvados, él estaba con ellos. Esa es la razón por la que un día el Bautista decidió enviarle una delegación para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro que haga lo que yo he dicho que hay que hacer? Todo lo que había dicho el Bautista era cierto, pero había malinterpretado. La paja no era la gente como él entendía, sino el mal presente en cada persona. Y los árboles que había que talar no eran las personas, que son todas amadas por Dios, son todos hijos e hijas de Dios, y por tanto de ningún modo pueden ser arrojadas al fuego. Las raíces malignas presentes en cada persona son los impulsos malignos que bloquean la sangre vital y les impiden dar fruto. Son estas raíces las que el Mesías había cortado con su hacha, que es su evangelio, su palabra, y las quemaría en su fuego. Y Dios solo conoce un fuego, el del amor y el de su espíritu. Es este espíritu el que corta las raíces del mal en el corazón de cada persona. Si alguien habla todavía de otro fuego, no le escuchen porque son blasfemias. El fuego al que Dios enviaría a sus hijos e hijas son grandes blasfemias. Mateo nos habla de una exclamación dolorosa de Jesús en este momento tan difícil. Y es una exclamación hacia las ciudades en las que había predicado más que en ningún otro lugar. En cierto momento dijo: ay de ti Corazín, ay de ti Cafarnaún, ay de ti Betsaida. Tengamos cuidado con ese ay, porque no traduce el sentido de la expresión empleada por Jesús. Su grito es Hoi, que es un grito de dolor, un grito, un lamento fuerte, fúnebre. Hoi. ¿Qué es lo que están haciendo? Es un grito de dolor que siente en su corazón por la elección que han hecho estas ciudades. No acogen el reino de Dios. Este es el momento difícil en el que Jesús comienza a orar. Y añadamos también que no solo el pueblo, sino también tampoco sus familiares habían comprendido lo que les proponía. Y de hecho, en un momento dado vinieron de Nazaret a buscarle porque decían que se había vuelto loco. Es el momento en que Jesús dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son todos los que aceptan la propuesta de vida que hago y la ponen en práctica. En este clima de contestación, en un momento difícil, es cuando Jesús eleva su oración al Padre Celestial. Escuchemos cómo comienza esta oración. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Es el momento difícil vivido por Jesús en Cafarnaún. Y si reflexionamos un poco, nos damos cuenta enseguida que no es muy diferente de lo que vivimos hoy en día. Hubo muchos abandonos en Cafarnaún y también hay muchos abandonos en nuestras comunidades cristianas hoy. Y las razones de estos abandonos no son diferentes de los de la gente de Cafarnaún, Corazín y Betsaida. Buscaban a Jesús para obtener prodigios, curaciones. Y esto fue también lo que les ocurrió a muchos cristianos que rezaban, se acercaban a Jesús para obtener curaciones, favores, milagros. Y cuando estas cosas empezaron a obtenerse de la ciencia y la tecnología, ya no sintieron la necesidad de Jesús. Buscaban de Él lo que Él nunca prometió.
Él prometió su luz, su espíritu, no que Él sustituiría lo que nosotros tenemos que hacer. Hoy vemos que tantas hermanas y hermanos, especialmente jóvenes, se están alejando de nuestras comunidades, disminuye la práctica religiosa y además comprobamos que en nuestra sociedad las propuestas de opciones vitales, las opciones morales, hacen cada vez menos referencia al Evangelio. Los criterios que están de moda son otros. También estamos al corriente de lo que ocurre en muchos países europeos donde muchas iglesias se están transformando en museos, en gimnasios, en supermercados o simplemente se cierran. Luego están los laicistas que nos enfadan porque se alegran de esta situación y dicen que el cristianismo está en decadencia, que la iglesia es una institución que debe resignarse a desaparecer porque ya ha tenido su día. Ante esta situación similar a la que vivió Jesús, ¿cómo nos comportamos nosotros? De manera muy diferente a Jesús. Pensemos si hacemos caso a discursos que escuchamos de nuestros hermanos de fe que dicen que cada vez somos más insignificantes en nuestra sociedad, que es inútil predicar el Evangelio porque ya nadie nos escucha y por eso bajan los brazos, se entristecen, inclinan la cabeza y se resignan. Entonces es hora de preguntarnos cómo Jesús vivió ese momento difícil y cómo lo vivió de forma diferente a nosotros. Esa es la cuestión. La razón es que Él rezaba y nosotros no oramos. Y no confundamos la oración con la repetición de fórmulas. Orar significa sintonizar con los pensamientos de Dios y tenemos que escuchar su palabra para poder ver la realidad como Él la ve. Eso es lo que hizo Jesús. Se mantuvo siempre en sintonía con el pensamiento y el corazón del Padre Celestial. Solo si uno ora, se pueden ver las cosas de la manera correcta. Existe el dolor, y el dolor puede ser la señal, por ejemplo, de que se acerca a la muerte, pero también puede ser la señal de una vida que está a punto de nacer. Si rezamos, veremos nuestra situación no como la proximidad de la muerte, sino como el momento oportuno de un nuevo nacimiento, del florecer de una iglesia más bella, más evangélica. Incluso Jesús estuvo tentado de dejar caer los brazos, pero oró y tuvo la luz para ver cómo el Padre Celestial le estaba inspirando. ¿Y qué exclamó? Te alabo, Padre. Este es el momento en que Jesús tendría que decir, ya no entiendo nada, me pregunto si el Señor me acompaña. No, Jesús alaba al Padre. Comprendió en la oración que lo que estaba ocurriendo formaba parte del plan de Dios y proclamó con alegría que el plan del Padre es hermoso, es positivo, aunque pase por estos momentos oscuros. Su mirada humana le hizo ver el fracaso. En cambio, la oración le hizo ver el desarrollo del plan del Padre Celestial a través de situaciones complicadas, aparentemente incluso situaciones absurdas. Si en la oración nos desprendiéramos de nosotros mismos, de nuestras ansiedades, y nos dejáramos llevar hacia arriba para ver las cosas como la ve el Padre, entonces toda nuestra vida cambiaría y sería más sincera, más alegre, más descansada, más equilibrada. ¿Cómo es la oración de Jesús? Ante todo, ¿a quién se dirige? Se dirige al Padre. La palabra Padre se repite no menos de 5 veces en 3 versículos.
y en los evangelios se repite 182 veces y siempre en boca de Jesús, que cuando se dirige a Dios siempre habla del Padre. Una sola vez en boca de Felipe, cuando pide a Jesús que nos muestre al Padre. Y Jesús lo llama Abba. Abba es el tierno apelativo del niño que confía ciegamente en el Padre por el que se siente amado. Aunque tenga alguna rabieta alguna vez, sabe que el Padre le ama. Incluso los paganos llaman a Padre a Dios, Júpiter, Jovis Pater, pero Padre para el cristiano tiene otro significado. El Padre es el que dona su propia vida, es la vida del Eterno que se nos ha dado. No es la vida biológica que viene del polvo, sino que es la vida que viene del cielo. Y Jesús quiere introducirnos en esta relación íntima con Dios. Dios no es el faraón del que debemos temer, ante el que debemos postrarnos de rodillas. No, basta de arrodillarnos. El hijo, la hija no se arrodilla ante el Padre. Nos hemos complicado la vida con las invenciones de que el Padre castiga, que manda al infierno. Nos hemos complicado la vida inútilmente. Jesús nunca habló de estas cosas. Después de llamarle Padre, le llama Señor del cielo y de la tierra, el Pantocrátor, o sea, el que tiene en sus manos la historia del mundo. No debemos tener miedo porque el destino de la humanidad está en manos del Padre que nos ama. Incluso cuando suceden acontecimientos que nos son incomprensibles fuera de nuestros esquemas y criterios, si oramos, tenemos esta certeza de que el Padre nos sigue amando y es Él quien guía nuestras vidas. Escuchemos ahora la razón por la que Jesús bendice al Padre. Porque ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. En su oración, Jesús bendice al Padre por dos razones, una negativa y otra positiva. La primera, la negativa, porque ocultando estas cosas a sabios y entendidos. ¿Cuáles son esas cosas que ha ocultado? Es el Evangelio, es la buena nueva, es la belleza de Dios que Jesús revela, es el hombre nuevo que Jesús encarna, el hombre que solo es capaz de amar. Estas son las cosas han sido ocultadas a los escribas y a los fariseos. No es que Dios quisiera ocultarlas, son ellos los que las rechazaron, porque tenían la mente nublada por sus convicciones, por su sabiduría, a la que no pretendían renunciar. Defendían al Dios que se habían creado, al Dios que se parecía a ellos y por tanto era igual como ellos y también malvado como ellos, porque se vengaba de los que transgredían sus mandatos. A estas personas llenas de sí, la revelación del bello y amoroso rostro de Dios les estaba oculta. No la quisieron aceptar. Y Jesús se asombró ciertamente de este rechazo. Probablemente Jesús esperaba que los primeros en darle su adhesión fueran los escribas y fariseos, porque ellos conocían las escrituras, conocían las palabras de los profetas. En cambio, fueron ellos los que se volvieron hostiles. ¿Qué descubrió Jesús en la oración? Aceptó en este hecho la sorpresa de Dios. Si no hubiese rezado, no habría comprendido cuál fue la sorpresa que Dios utilizó por el rechazo del Evangelio por parte de los sabios y entendidos.
fue para abrir de par en par la entrada al reino de Dios de los pequeños. Los escribas y los fariseos despreciaban a los ignorantes e incultos. Hay un famoso rabino que enseñaba que el que no se ha educado, el que es analfabeto, será un pecador, nunca podrá ser una persona piadosa. Imaginemos ahora lo que habría ocurrido si todos estos sabios se hubieran hecho discípulos. Habrían impedido la entrada en la comunidad cristiana a los pecadores, a los pobres, a los ignorantes. Y de hecho los Hechos de los Apóstoles nos relatan los graves problemas que surgieron en la iglesia primitiva cuando muchos fariseos se convirtieron. Dios reveló la belleza de su rostro a los pequeños, es decir, a los que tienen corazón sencillo y puro, y están dispuestos a aceptar siempre la verdad. Jesús se alegra de esta revelación que recibió en la oración. Ahora nos preguntamos, ¿existe una explicación, una justificación para lo que ha sucedido? Escuchemos. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. ¿Qué quiere decir Jesús con la afirmación, sí, Padre, esa ha sido tu elección? No significa que lo que ha ocurrido sea bueno. No es bueno el rechazo del Evangelio por parte de los escribas y fariseos. Eso no agradó al Padre. ¿Qué es lo que le gustó? Le agradó sacar algo bueno de ese pecado. Y el bien fue la entrada en el reino de Dios de los pobres, de los pequeños. El mensaje para nosotros entonces es este: la invitación a saber captar en la oración, como hizo Jesús, el plan del amor de Dios que siempre está presente, incluso en los acontecimientos que nos parecen absurdos. Nuestra historia está en manos del Padre, que incluso del mal siempre sabe sacar y extraer el bien. Luego Jesús continúa: todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. ¿Qué quiere decir? Jesús está diciendo que Él ha introducido en el mundo la revelación de la belleza de Dios. En Jesús, Dios ha llegado a ser visto. Y nosotros tenemos la dicha y la fortuna de haber descubierto a través de su Evangelio esta belleza de Dios. Anteriormente nadie hubiera imaginado ni hubiera podido imaginar un Dios así. Es el Hijo, su imagen perfecta, quien nos lo ha revelado. Para conocer realmente a Dios, al verdadero Dios, debemos mirarle a Él. Pero tengamos en cuenta que si no nos hacemos pequeños es imposible acoger esta revelación. Escuchemos ahora la invitación que Jesús nos dirige a nosotros. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy tolerante y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es suave y mi carne ligera. La relación con Dios debe ser siempre fuente solo de alegría y fiesta. El Señor nos dirige su palabra porque nos quiere libres, serenos, felices. ¿Por qué habla Jesús aquí de gente cansada
y oprimida. Se refiere precisamente a la religión de su tiempo. La razón es que los líderes espirituales habían agobiado a la gente sencillas, los que se llamaban Am Haaretz, la gente de la tierra. Habían cargado a esta gente con imposiciones que nada tenían que ver con la palabra de Dios. Eran preceptos de hombres. Basta pensar en qué habían reducido el precepto del sábado, que había sido querido por Dios para impedir que el hombre se alienara por el trabajo incesante y sobre todo para proteger a los más débiles, a los esclavos, a los extranjeros, que les hacían trabajar incluso en el día sábado. Los dirigentes espirituales habían inventado una serie de prohibiciones, de limitaciones, habían definido 39 acciones prohibidas y cada una de estas 39 acciones tenía un número infinito de especificaciones. He aquí el insoportable yugo de preceptos humanos. Cuando Pedro reunió a la asamblea de discípulos en Jerusalén, y allí había fariseos que se habían convertido y que también querían que los cristianos se atuvieran a las tradiciones religiosas judaicas, Pedro dirá: ¿por qué tientan a Dios imponiendo al cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros pudimos jamás cumplir? Esta es la razón del hastío y de opresión, los preceptos inventados por los hombres. Tengamos cuidado porque Jesús nos habla a nosotros hoy. Si percibimos que en nuestra práctica religiosa hay algo que nos cansa, que nos hace sentir oprimidos, que no nos convence porque no proviene de la palabra de Dios, tengamos el valor de sacudirnos inmediatamente estos preceptos que no vienen de Dios. Y luego Jesús nos invita a ir a Él para obtener descanso. ¿Qué es este descanso? No es lo que pensamos cuando vamos a dormir, no. Aquí hay un término hebreo que se repite en la Biblia, menuha, que indica el descanso de la tierra prometida de quien ha dejado la esclavitud y ha entrado en la tierra de la libertad. Jesús nos promete y propone la tierra de libertad, el reino de Dios en el que entran los que acogen sus bienaventuranzas. Jesús nos está diciendo: no busques la alegría, la serenidad, la paz lejos de mí, no la encontrarás. Solo si vienes a mí, solo si aceptas mi evangelio, encontrarás descanso, porque fuiste hecho para el evangelio. Carga mi yugo sobre ti. Descarga ese yugo inventado por los hombres. El yugo que yo traigo también es el tuyo. ¿Pero en qué consiste este yugo? Es ese precepto que no viene de afuera, viene de tu identidad como hijo e hija de Dios, porque estás hecho bien y te das cuenta inmediatamente cuando recibes una petición de amor, alguien necesitado que te pide un favor. Oyes un precepto dentro de ti, sientes una voz, que es la voz del Espíritu, que te dice: ama, sirve al hermano que te pide ayuda. Este es el yugo que se adapta bien. Aquí está la palabra griega Christos, que se traduce como dulce. No es dulce, indica alguien dispuesto a servir, a ser útil, virtuoso, bueno. El único precepto que encaja bien con nuestra naturaleza humana es el precepto que viene del Espíritu, la voz del Espíritu que te insta a amar. Aprendan de mí, dice Jesús. Él siempre ha escuchado solo la voz de su filiación divina, y de ella surgió su mansedumbre de corazón, que significa manso.
En nuestro uso corriente se entiende la idea de la persona tranquila que no reacciona a las provocaciones, que acepta incluso la injusticia. Pero estemos atentos porque no designa a quien se resigna y que aunque sufre injusticias no lucha por la justicia. No, los mansos son las personas que no reaccionan con violencia, pero que también afrontan conflictos para obtener justicia, para que se haga justicia. Jesús experimentó conflictos dramáticos, pero siempre las afrontó con las disposiciones de corazón que caracterizan al manso, el que nunca cede a la tentación de reaccionar con violencia, que siempre reacciona y actúa y solo por amor. Y Jesús es humilde de corazón, no solo manso, sino humilde. En griego existe el término tapeinos, y hay muchos adjetivos hebreos que corresponden a este adjetivo griego, pero el más significativo en hebreo es anav. Proviene del verbo haná, que significa inclinarse, bajar la cabeza. ¿Quién es el que se inclina y baja la cabeza? No es el faraón, no es el gran gobernante que tiene muchos siervos. No, esos no agachan la cabeza, se mantienen erguidos y alzan la voz. El que inclina la cabeza es el esclavo, el siervo, el que está siempre dispuesto a recibir órdenes de su amo. Jesús presenta a Dios, y esta es la imagen de Dios que da un vuelco al Dios que nos hemos inventado. Jesús presenta a Dios como siervo, y siendo amor no puede ser sino siervo, porque lo contrario del amor es el dominio y ser grande, el dar órdenes. Aquí Jesús se presenta como siervo, Hanaf. Esta es la imagen de Dios que Jesús nos vino a mostrar, el verdadero rostro de Dios. Y de hecho, inició el nuevo reino, no el de los amos, sino el de los siervos. Es interesante que cuando entra en Jerusalén, no lo hace montado en un caballo como lo hacían los grandes reyes, sino que entra como siervo. Cumple así la profecía de Zacarías, que había dicho que el rey justo que entrará en Jerusalén vendrá montado en un asno y será humilde, Hanaf. Así es el nuevo rey, humilde de corazón. Sabemos que el corazón en la cultura semítica no solo indica la sede de los afectos, esta es la idea de corazón que nosotros tenemos. Por corazón aquellos querían decir lo que nosotros decimos con la cabeza. Nosotros tomamos decisiones con la cabeza, ellos las tomaban con el corazón, que era de donde empezaba todo. Aquí Jesús se presenta como manso y humilde de corazón, es decir, de su corazón salen siempre las decisiones de uno que sirve, nunca de uno que ataca y que quiere imponerse. Aquí tenemos ahora la imagen del nuevo mundo que hay que construir. Si nos adherimos a este rey que se presenta con un corazón manso y humilde, realmente podemos cambiar el mundo. Son tantas las cosas que no nos gustan y nos gustaría cambiarlas. Y todo el mundo las intenta cambiar, pero siempre manteniendo el corazón que no es humilde ni manso. Nunca lo cambiarán. Si quieren cambiar el mundo continuando en la competición, siendo los amos, nunca lo cambiarán. Cambiarán los actores, pero el resultado será siempre el mismo. Jesús nos propone cambiar el guión de esta obra, no el guión en el que todos son amos
y todos quieren dominar e imponerse, sino el mundo en el que se nos presenta como Él, con su yugo, que es el yugo del amor. Si respondes a esa voz del Espíritu que te insta a amar como Él te amó, cambiarás el mundo. He aquí el mundo nuevo que construyen los que han acogido este nuevo reino de Dios. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.